entramos. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues lo prometido es deuda, como cada viernes. Pues son los viernes de educación especial. Y bueno, ya saben, ya conocen a la maestra álgebra. La maestra álgebra, pues, ¿qué tema nos vas a hablar el día de hoy? Autismo. Vamos a hablar sobre autismo, ¿vale? Para los que se están conectando, si nos pueden ayudar también a compartirlo, pues los agradecería bastante, pues para que más gente entre a la interacción y pues no sabemos hasta dónde puede llegar esta información y que a alguien evidentemente le pueda servir. Más que nada es que le llegue a ese padre de familia, esa madre de familia, que le pueda servir la información y bueno, las preguntas que tengan, pues evidentemente tratar de dar la mayor explicación posible. Y bueno, sobre la marcha les gustaría, me encantaría decirles que vamos a responder absolutamente todo, pero les estaría mintiendo. Pero lo que se alcanza a contestar, ¿sale? Ujú. Maestra, ¿qué es el autismo? Para los que no estamos muy adentrados en el término, que tenemos una idea, que hemos escuchado el nombre, hemos escuchado la palabra, pero que no estamos muy relacionados con el área. Si yo quiero llegar a informar lo primero que voy a preguntar, ¿qué es el autismo? ¿Qué es el autismo, maestra? Bueno, primero, buenas noches. Sé que nos van a ver algunas mamás y sé que nos van a ver algunos profesionales, incluso algunos maestros que a lo mejor se van a enfrentar a algunas características de las diversidades humanas, como lo son los déficits de atención, los trastornos del espectro autista, los problemas conductuales y las situaciones originadas a través de las emociones, ¿no? Normalmente nos enfocamos en ese concepto, en la nomenclatura. Sí. Autismo, bueno, la primera persona que dio la definición de autismo fue Bleuler en 1911, que él decía que eran personas o niños que tenían un ensimismamiento, ¿no? Estaban ensimismados Uh-huh. dentro de autos. Sí. Y definía, él era un psiquiatra, y decía que lo que veía en la psicosis de los adultos lo veía también en infantes, ¿no? Algunas características que era ese retraimiento social, esa falta no de comunicación, sino ese deseo de querer comunicar, esa intencionalidad comunicativa. Después nos habla Leo Kanner en el 1943, nos dice psicosis de la infancia. Ya Psicosis. había varias personas, autores, hablando de la psicosis de la infancia, como Julia Guerra, Uh-huh. y decía que lo que observaba Bleuler en esos 8 niños, también lo observaba él, pero que estos chicos no nada más tenían esas características, sino que también había algunas situaciones de patrones repetitivos, ¿no? No se relacionaban directamente con la mamá, ¿sí? Y empezaba a describir ciertas características. Hay que mencionar, por ejemplo, yo le comentaba a las mamás de la mañana, yo me titulé como maestra de educación especial en el 2011 y solamente tuve una clase de autismo, Okay. ¿no? Y pues era cuando estaban desmenuzando o poniéndose de acuerdo, creo yo, con la nomenclatura, porque cambia la nomenclatura en el 2013 con el DSM-5. Anteriormente el DSM-4 nos hablaba de trastornos generalizados del desarrollo, Sí. que incluía el que denominaban síndrome de Rett, que después se supo ya la causa específicamente genética, unas de lesiones cromosómicas, y que, bueno, salía de este grupo de trastornos, aunque es muy difícil que las diversidades y las potencialidades humanas o estas alteraciones sean visibles todas, ¿no? O que todas puedan ser, se intenta aproximarse, ¿no? Después viene Leonard Wing y nos dice trastorno del espectro autista, por así decirlo, que nos habla de 3 esferas, donde íbamos a tener alteraciones en la comunicación, ya sea cuantitativas o cualitativas, es decir, ya sean medibles o poco medibles, y que iban a repercutir en las relaciones sociales interpersonales y que iban a venir caracterizadas por cierta inflexibilidad en el pensamiento y con patrones repetitivos, ¿no? Sí. Entonces podemos decir que el trastorno del espectro autista es un trastorno el cual no se le ha encontrado una causa exacta, es multifactorial. ¿Qué significa esto?
pues que pueden o que están relacionados muchos factores. En este caso es el ambiente, no fuera, sino primero el ambiente intrauterino. Posteriormente está involucrada la genética, porque heredamos 50 y 50 de genética de nuestros padres. Está el elemento considerado que es la cultura, el ambiente, que lo determina el ambiente, la crianza y un montón de factores. Por eso nos dice multifactorial, porque no se ha encontrado una causa exacta, y que va a desencadenarse o se va a observar cierta sintomatología o ciertas características o peculiaridades antes de los 30 meses de vida. Ok. Entonces, ¿cómo repercute el saber que estas características se intensifican según la edad? Por lo tanto, hablamos de un espectro, ¿no? Sí, sí, sí. La sintomatología aparece según la edad en que yo lo observe, ¿sí? Según los factores de riesgo que tuvo la madre. Por eso hablamos de intervención temprana, porque se hace un rapport, se hace una información sobre la madre, desde la higiene mental de la madre, los pensamientos, el deseo de la madre. Por eso la importancia del psicoanálisis en los abordajes, porque ya nos estamos topando con trastornos que son múltiples, ¿no? Tan diversos. Sí, claro. Y hay que intervenir o hacer propuestas de abordaje desde todos los enfoques, porque cada chico se desenvuelve con diferentes crianzas, ¿no? Sí. Perdón que te interrumpa. De lo que tú has notado, ¿cuáles son los principales miedos de los que tú recuerdas que tiene una madre cuando ya le dieron el diagnóstico y que llega maestra álgebra? Ayúdeme. Uh-huh. ¿Cuáles son los miedos que tú ves que presenta con mayor frecuencia la madre comúnmente cuando llegan contigo? Yo pienso que más que decirle a la mamá cuáles son las afectaciones, creo que ahí tenemos que iniciar con una reeducación en la cultura de las discapacidades, desde cómo damos a conocer cuáles son los alcances de nuestro hijo. Uh-huh. No podemos basarnos ya en la dificultad, y creo que cuando le hacemos saber a la mamá un diagnóstico, para empezar, ni nosotros sabemos si realmente tenemos la certeza, porque tendrías que tener un colegiado, una multidisciplinariedad de profesionales, sí, tanto el neurólogo como el genetista, como incluso el terapeuta físico certificado en alteraciones del neurodesarrollo, y todos aquellos que pueden intervenir, pero principalmente quien lo ve más tiempo. Entonces aquí tenemos dos elementos de quien lo ve más tiempo, y no es el terapeuta, uh-huh, no es el psicoanalista, no es el profesional, así sea neurólogo, genetista, maestra de educación especial. Hay dos elementos que lo ven más a este niño y que pueden observar la sintomatología. Son los maestros y son los padres. Sí. A ese le vamos a agregar que si este chico o esta madre tuvo complicaciones durante la situación peri o prenatal o en la vida intrauterina, pues las primeras que dan la asistencia son las enfermeras. Entonces también las enfermeras son algunos de los elementos que podemos tomar en cuenta para poder iniciar a observar y en conjunto poder dar un próximo o prevenir o no dar pie a una intensificación de las características. Las mamás normalmente se bloquean cuando tú dices trastorno del espectro autista. Sí. Nosotros, por ejemplo, en mi experiencia, me tocó una escuela hace como 6 años, donde yo le comentaba a la maestra, bueno, es que estamos hablando de un trastorno del espectro autista. Qué feo se oye eso, ¿no? ¿Y eso qué significa? Es decir, no es ignorancia, sino que es que todos desconocemos. Estos trastornos llevan menos de 60 años, lo mismo que lleva el cerebro, uh-huh, en investigar a través de las neurociencias las funciones reales y los trastornos de todas las estructuras psíquicas, mentales que existen. Entonces la mamá se bloquea principalmente en la nomenclatura. Es una nomenclatura dirigida a profesionales o dirigida a clínicos que tal vez pueden comprender ese complejo. Y así es como nosotros hacen un parámetro, ¿no? De dónde está la afectación o el trastorno. Pero la nomenclatura no define la intervención, el abordaje, ni el éxito, ni diciendo que tenemos un diagnóstico, vamos a saber específicamente
necesariamente una base de abordaje. ¿Cómo abordar con las mamás o cómo lo hemos podido hacer? Principalmente hay que mostrar todo el repertorio de características que pueden observarse visiblemente y que la mamá rápido puede observar antes de que yo le meta conceptos de estamos hablando de un proceso psíquico, una desintegración psíquica corpórea, por lo tanto hay que meter la psicomotricidad, hacer madurar el sistema nervioso, están involucradas ciertas áreas prefrontales, occipitales, parietales, temporales, y hay muchísimas pruebas no. Lo que pasa es que parece que se le habla a la mamá como que si le estás hablando a un médico. En otro idioma, y el lenguaje modifica en el impacto de cómo decimos las cosas, sí. La emoción de la mamá incluso impacta en el tono muscular. Sí es verdad, yo pienso que el abordaje que se hace para decirle a la mamá que es posible que se desencadene cierta sintomatología o que se están observando ciertas características, hay que saber cómo decirlo. Sí. No hay un diagnóstico que puedas dar en un día, no hay un diagnóstico que puedas dar en 30 minutos, hay que hacer conciencia de cómo estamos observando estos casos. Aquí no tenemos un centro terapéutico especializado donde podamos aplicar una cámara de GESEL y observar a los pacientes, a los alumnos. Nosotros lo hacemos en la práctica diaria, esa observación, y a través de lo que vamos observando vamos proponiendo a la mamá cómo puede ir ella concibiendo, cómo puede ir ella desmenuzando lo que su hijo presenta. Yo principalmente es quitar la etiqueta, haciéndole saber que existen ciertas alteraciones, sí, pero que primero observe cuál es el alcance para que ella pueda diferenciar si es un desarrollo normalizado o es un desarrollo atípico. Lo que pasa es que, fíjate, lo que mencionas, que cuando a la madre se le habla con mucho tecnicismo, es un tecnicismo que para empezar la madre desconoce. Y entre más cosas se le va diciendo que tiene afectada a su hijo, más se va preocupando, aunque desconozca el tecnicismo por completo. La pregunta así como tal que muchas personas nos van a estar viendo ahorita es, ¿tiene cura? ¿Se cura el autismo? Bueno, anteriormente se creía que era una enfermedad, ¿no? Así como ciertos trastornos de la orientación sexual en otros DSMs se consideraba una enfermedad, sí. ¿No? Entonces, la ciencia va avanzando y el cerebro va evolucionando y la cultura se va modificando y las generaciones también. Por lo tanto, anteriormente se creía que era una enfermedad o veíamos la afectación tan significativa a nivel conductual, autoagresión, aleteo, autosensorialidad, falta de conexión, falta de esa reciprocidad, empatía, contacto visual con la madre, no querer ser calmado o tener malestares mentales. Sí. Veíamos una sintomatología tan agresiva, pero también desconocíamos que toda sintomatología en este tipo de trastornos, no todos inician con una afectación severa y no todos la presentan en la misma edad. A ver. Una afectación severa, ¿qué significa esto? ¿Que hay como fases del autismo? Una conducta o una característica que puede ser intensa su sintomatología. Por ejemplo, el niño de bebé no empieza a autoagredirse. Ajá. El niño de bebé a lo mejor no empieza con el aleteo. No se observa todavía en ese repertorio motor si el niño puede presentar otras sutilezas, como lo vimos en la intervención temprana, que tuve la oportunidad también con ciertos niños que fueron prematuros o niños menores a 9 meses o 12 meses, ¿no? Incluso nos preguntaban, ¿cuándo es hora oportuna para decir que ya podemos hablar de un diagnóstico? España lo maneja antes de 1 año, 8 meses con la intervención temprana. Pero ya puedes ver ciertas predisposiciones, como lo comentábamos la vez pasada, como un lavado de manos frente a los ojos, que ya se presenta antes de los 6 meses de vida. Okay. 2, ya podemos observar bebés hipoactivos, desconectados, que no demandan ni siguen el contacto visual de la madre y no se relacionan con ese objeto, y esto lo podemos ver antes de los 12 meses de vida. Sí. También podemos ver a un niño que no se gira con la voz de la madre ni se gira a los estímulos. Eso no significa que cuando vemos un niño menor a 12 meses está presentando la condición, sino que eso nos anticipa que el desarrollo con estas pruebas, como la prueba EDI, los tamizajes, los suplementos, que todos son adecuados a la cultura mexicana
partiendo de países europeos o partiendo de Estados Unidos, ¿no? Entonces las adaptamos esas pruebas a la cultura mexicana, pero afortunadamente también México tiene sus propios investigadores o precursores que no nada más adaptaron las pruebas europeas, sino que crearon pruebas orientadas a la familia mexicana, ¿no? Como lo viene siendo el Véanme, que tuve la oportunidad de estar en el Hospital de Psiquiatría, una jornada de actualización sobre el trastorno del espectro autista en la Ciudad de México, Ramón Cajal, donde la especialista en autismo con experiencia de 33 años, Patricia Gallo, presenta ese tamizaje, ¿no? Donde empezamos con el señalamiento del niño. Lo primero que te pregunta en el tamizaje es, ¿el niño señala con el dedo? Y como en nuestra cultura mexicana, señalar con el dedo es no apuntes. Es algo malo. Mala educación, lo que tú quieras, ¿no? Sí. No señalar. Y la importancia que tiene señalar con el dedo. Por lo tanto, una cultura incluso modifica los propios diagnósticos. Porque señalar con el dedo está la atención conjunta, da paso a la referencia social, a la intención comunicativa, a la diferenciación que se hace de esta manera, sí. A la integración psíquica, a la integración corpórea, porque decimos yo quiero, y la diferenciación tú necesitas, mamá quiero ese vaso, esa persona, es aquí donde me duele. Entonces, no se estaba considerando, nos contaba en su experiencia, el señalamiento con el dedo por la cultura, pero bueno, es así como vamos observando y rescatando cuáles pueden ser unos parámetros que son flexibles para nuestra comunidad o para esa familia, cómo poder detectar a temprana edad con ciertas características, pero adaptadas, con ciertos parámetros adaptados a la cultura mexicana. A ver, tú me dices, a temprana edad. Temprana edad es lo más pronto que, ¿cuándo? Temprana edad es lo más pronto posible en cuanto la mamá descubra o la mamá observe o se dé cuenta o tenga la intuición, que le comentaba yo a una mamá en la mañana, que intuición es lo mismo que razonamiento. Sí. Entonces, es muy importante que la mamá sepa y crea en ese sentido. La oportunidad que he tenido estos 6 años con los diarios de las mamás, que son aproximadamente 200 diarios, donde las mamás escriben su historia y nos pueden decir a qué horas veían cierta sintomatología. Entre más temprano la mamá haga un vínculo, va a estar atenta. Okay. Una mamá que no puede despertar ese vínculo, que tenemos que tomar en cuenta el historial de la madre, no porque la mamá sea culpable, sino porque desconocíamos todos esos cambios tan impactantes que tiene la mamá cuando está embarazada a nivel neurológico, a nivel emocional, que principalmente es en relación a la emoción, ya sea con la pareja, con el padre. Por eso la importancia en la prevención temprana de hacer el reconocimiento verbal, significativo, continuamente con el padre. Hay que rescatar mucho la figura paterna, hay que darle mucho reconocimiento pues por así decirlo, al hombre. Hay propuestas de intervención que nos pueden ayudar a prevenir, y una de estas propuestas, tenemos una diputada aquí en Nayarit que se llama Margarita Flores Morán, que está interesada en esta intervención temprana para poder erradicar la violencia que lamentablemente en Nayarit también está pasando. Los homicidios, genocidios, pero no es culpa de el sexo hombre, ¿no? Y tampoco pues de la mujer. Es importante hacer buenas propuestas que tengan que partir desde la vida intrauterina y la salud mental de la madre antes de. Por lo tanto, la propuesta es iniciar a capacitar lo que viene siendo las áreas de enfermería aquí en el estado de Nayarit, posteriormente dar paso con los maestros, para que a través de ciertos tamizajes sencillos, una mamá, respondiendo a tu pregunta, lo antes posible, sepa que esto es un signo de alarma si no se presenta antes de los 12 meses. El señalamiento. El señalamiento. Que es un signo de alarma no haber tenido una lactancia con una succión adecuada, y con un destete adecuado y con una armonía en el estar amamantando,
porque tenemos muchos casos que se escuchan en relación a esta investigación, porque la mamá no logró amamantar. Muchas veces no logra amamantar porque está desconectada y desvinculada del niño por situaciones emocionales, principalmente en relación con el padre. Por eso la importancia de que el padre sepa cómo hacer esa reeducación con la mamá, y porque el papá puede prevenir a través de la emoción que sabe que tiene en su control con la pareja, por así decirlo, sí, cómo puede beneficiar en la vida intrauterina a su propio hijo. Otras mamás, por el estrés y la ansiedad también, no amamantaron. Otras por el simplemente del deseo, no estaba en mis planes embarazarme, y otras por los factores de riesgo. Por ejemplo, mamás con algún tipo de obesidad, mamás con alguna edad tardía, o factores de amenazas de aborto, todas aquellas enfermedades, mamás que murieron durante el parto, y mamás que tuvieron la muerte del papá cuando el niño nació, o sea, y cómo se envolvió la emoción en la mamá para, o sea, cómo se viven las emociones en el cerebro, que es lo que impacta, ¿no?, en todo el cerebro. Entonces, entre más temprano, mejor. Y hay una sintomatología que la mamá ya puede descubrir, observar antes de los 12 meses. O sea, como mencionas, es su intuición, sabe que hay algo no común en el comportamiento del niño desde que es bebé. Por decir autismo, que es el trastorno del espectro autista, no, antes eran como subgrupos, ahorita estamos hablando de un espectro. El espectro nos va a hablar de que puedes observar características en la conducta, o puedes encontrar características en las relaciones sociales, en los intereses restringidos, en la flexibilidad mental, en la comunicación, pero que no todo es parte de un trastorno. Yo hoy tuve una entrevista con unos papás y les decía, vamos a diferenciar si es una infraestimulación, es decir, falta de estimulación, tal vez porque no le veo, porque no le hablo, porque no le ejercito, porque no he modificado el ritmo de sueño de mi hijo, porque estoy presente pero estoy ausente, porque la voz de la mamá, la mirada de los cuidadores modifica el tono postural y da aumento al tono. Sí. Entonces, es muy importante que conozcamos que la mamá, es muy importante que le digamos a la mamá que ya debe que conocer, no en relación al autismo, sino ya debe de tener su tamizaje para ver si pudiera presentar, pero no para asustarnos, sino cuáles son los pasos a seguir para que no se presente ese síntoma, si es que viene una predisposición, porque no todo viene genético y no todo es neurológico, cuando también son trastornos psíquicos, hablamos de trastornos multifactoriales, donde está involucrada la estructura mental. Sí, y esa no la puedes ver, no la puedes tocar, no te va a salir en un electro, no te sale en una tomografía. Es observando el comportamiento. Y los papás que no observan el comportamiento desconocen si es un desarrollo típico o atípico. Okay. Pregunta Maripaz López. Dice, hola, buenas noches. Tengo un hijo que no aprende en la escuela. Tiene 13 años y se comporta como un niño de 8. La psicóloga donde lo llevé dice que es dislexia, lenguaje, pero en realidad no me dan un buen diagnóstico. Yo creo que solamente es un comentario, ¿no? Es muy importante que la mamá comprenda que lo que hacemos como mamás es ir a decirle al especialista, al neurólogo, a quien sea, mira lo que observo en mi hijo, ¿no? Y dime qué es lo que tiene. Desde ahí empieza la reeducación. A ver, mejor dime, tú, ¿qué es lo que estás observando y cómo lo compensaste antes de ir a un clínico? Si la mamá está viendo que mi hijo nada más ve el garrafón y no me dice quiero agua, ni con la palabra, ni con el señalamiento con el dedo, y nada más se estira y la mamá le adivina y le da el vaso con agua, va a decir que su hijo tiene problemas de lenguaje. Claro está. La mamá da intención de comunicar y la mamá hace propuestas de pensamiento. Estás mirando el garrafón, algo quieres, piensa qué quieres, ¿cómo me lo vas a decir? Tú hazlo, tú puedes, señálame con el dedo. Es decir, si la mamá no está en ese continuo, lo que no se pone en uso deja de funcionar. Si tú te quedas todo el día en la misma posición, va a llegar el momento en que te levantes y ya no puedas levantarte. Entonces la mamá cuando ve algo, normalmente no me hace caso, pero es porque le da la indicación.
Sí, júntalo, y no me hace caso. Y que está ocupada en el 2, teléfono. estoy ansiosa, vengo cansada de trabajar, júntalo. Y yo con mi ansiedad te hice saber que estaba enojada y el niño reacciona a esa conducta. 3, acabas de llegar y me estás dando indicaciones, no te vi en todo el día. Entonces hay que ayudar a la mamá a decirle que la solución en verdad no está en el clínico. Es como lo que hacemos, digamos, en psicoterapia. Establecer el rapport primero y ya después comenzar a hacer el análisis y darle indicaciones al ¿Por niño. qué aumentaron ahora las detecciones? Porque la mamá tuvo tiempo de estar por la pandemia en casa. Ajá. Y yo nunca había observado esto, comenta la mamá, porque no lo habías visto, porque no estás. El niño no era visto. Entonces, no significa que todo sea una alteración, tampoco por lo que estoy diciendo. También vienen otras cuestiones. El sueño está muy relacionado con trastornos psíquicos y mentales, sí, ¿no? Y lo podemos ver que los trastornos principales del DSM-5 es la ansiedad, el estrés, bipolaridad y la depresión. Okay. ¿Sale? Entonces son temas, como lo comentaba, que son mundiales. Y esto tiene que ver con nuestra cultura y la generación en nuestra cultura. Por lo tanto, estos trastornos también se desenvuelven en el sueño. A falta de sueño, un sueño no regulado o un sueño que no descansa el cerebro, que no cumple ese ciclo que tiene que hacerse. Por ejemplo, niños que se duermen a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, no porque tengan un trastorno, porque están conmigo viendo la tele, porque a esa hora llegué de trabajar muy tarde, ya no me dio chance, las luces prendidas. El ritmo del sueño lo modifica la familia en su propio ritmo. Sí. A eso nos referimos con la capacidad de Rivière. Si la mamá no tiene esa capacidad de empatía en que tengo un niño pequeño, ocupamos dormir temprano, que es pequeño, antes de los 3 años. Tengo un niño pequeño, soy empática, no puedo darle un electrónico. Tengo un niño pequeño, en este momento ya es muy tarde para que esté despierto. Tengo un niño pequeño que ocupa chiqueos, caricias, estarle mirando, chiqueando, ay, mi bebé. Si mi emoción y si mi estrés y mi ansiedad, eso también desvincula. Dijera un autor y que me mandó un documento hoy, Sonia, que tuve la oportunidad, saludos Sonia, si me estás viendo en la Ciudad de México, perito especializada, psicóloga, estudiada también en psicoanálisis, que tuve la oportunidad de conocer con la licenciada Pilar Barraza, donde hicimos, una actualización en lo que es el BANFE, ¿no? Pruebas neuropsicológicas para daños prefrontales. Ese documento que leí así rápido, Sonia, gracias, en verdad tiene mucho que ver que todo inicia con el vínculo con la mamá, y la mamá necesita ser guiada, orientada en todos esos cambios físicos, emocionales, neuropsicológicos que tiene desde antes de que se retire a su casa cuando da luz. Eso es la importancia de los servicios sanitarios que tenemos que hacer en Nayarit. Okay. Cómo ayudar a las mamás y cómo prevenir predisposiciones en trastornos. Entonces, parte de la mamá y parte del papá, pero principalmente parte de la mamá. Pero sí, ¿cómo juega un papel preponderante el papá? Ayudando que esa salud emocional del papá, nada más en esos 9 meses si quieres. Además de que, en esos 9 meses. Además de que la madre está menos tensa y recibe obviamente esa reciprocidad de que somos dos. Entonces, imagínate, estoy embarazada y no quería estar embarazada y me separo. Me da miedo. Sí. ¿Cómo resiento, no? Sí, o cómo es mi emoción, o cómo voy a ver al niño cuando nazca, si estoy angustiada, tengo dificultades de dinero. Soy joven, Nayarit, primer lugar en mujeres embarazadas a nivel nacional de 17 años, Santiago. Entonces, una mujer de 17 años, estamos en condiciones anatómicas, estructurales, psíquicas, mentales, no porque no tenga la capacidad de criar, ¿no? Sino que una cultura también determina. La cultura también del aspecto económico, que es la principal preocupación, y de ahí se deriva. Lo platicaba con otra mamá en la mañana. ¿Has visto trastornos en la comunidad indígena? Un huichol con síndrome de Down. Porque cuando fuimos al primer congreso internacional, encuentro mundial, de síndrome de Down. Sí. Africanos, japoneses, etcétera, ¿no? De todo el mundo, que fue sede Puerto Vallarta. Yo no vi en Nayarit, no he visto en ninguna comunidad huichola un niño con discapacidad.
¿Por qué? Porque normalmente la mamá que está en la sierra o que está en las comunidades marginadas, no sé si has escuchado a esas mamás que ya te vi, nomás que andes haciendo eso, dejen pasar las gallinas o qué es lo que sea. Pero la mamá está, mira, está viendo desde lejos. Ajá. Está regulando la conducta del hijo, le está poniendo límites con su voz, está presente. No está entretenida con el celular. ¿Sale? Entonces tampoco le distrae a lo mejor una tecnología. El niño se enfrenta a un esfuerzo junto con la madre y a una cultura también. Entonces, el cerebro se modifica con la cultura, sí, con las experiencias de esa cultura. Okay. Entonces, bueno, no sé, ya me fui. ¿Cuál era la pregunta? Hay una persona, Carmen, no sé de dónde sea, pero pregunta, dice, ¿el tamizaje realizado después de los 12 meses arroja resultados correctos igual que al nacer? Toda prueba, según mi punto de vista, Sí. toda prueba te acerca. Te acerca, ok. ¿Sí? Cualquier orientación de un profesional te acerca. Sí, sí. ¿Sí? Cuando hablamos de un trastorno multifactorial que todavía no se sabe el factor exacto, pues sabrás que una prueba no lo puede encajonar, ¿no? Y que tendrás que hacer pruebas neuropsicológicas, que tenemos varias pruebas neuropsicológicas o tenemos pruebas estandarizadas, el MASH, ese que les digo, suplemento del autismo, así lo puedes poner, SPL. Tenemos las de temprana, que son la EDI, la ENI, el Baylis, la prueba Baylis. Que no tiene nada que ver con el alcohol. No, nada. Nada, es punto y aparte. ¿En dónde estás? La botellita de Baileys. Tu subconsciente. Ya sé. La verdad es que sé cuál es el Baileys. Los tamizajes, esas pruebas, pero también hay que hacer pruebas psicomotoras. El repertorio motor del niño también te da información en relación en cómo son su integración de movimientos, su higiene postural que impacta en el sistema nervioso o que el sistema nervioso impacta en la higiene postural. La importancia de conocer las etapas del neurodesarrollo como maestra o como profesional para saber si lo que estoy viendo no es nada más mi idea o que yo creí que era mi idea, pero no, en realidad sí es una etapa de desarrollo normal. ¿Sale? Sí. Entonces a la mamá no hay que darle, porque lamentablemente llegan con un diagnóstico y te dicen, me dijeron que era trastorno del espectro autista y que viniera con usted, pero yo no sé qué es trastorno del espectro autista y me dijeron que aquí me iban a explicar. Entonces, yo no puedo decir, es en tal lado, vaya ya. Yo no puedo decir, ay, qué mal profesional. También la mamá y la familia te cuenta lo que quiere. Sí, eso es muy... Y las maestras sabrán en el aula. Y las maestras que han trabajado en reconexión también, ¿no? Es importante que hagamos una reeducación en qué le corresponde a la mamá ya estar trabajando en su casa, ya conocer del desarrollo de su hijo. Porque así también me he topado con mamás y papás que jamás investigan qué tenía su hijo. Y que a lo mejor a los 15 años, pues me dijeron una vez a los 6 años que era dislexia, pero yo no les creí, no lo llevé porque me lo querían medicar y nunca intervino. Están en contra del medicamento. Entonces no es malo, Ajá. pero yo creo que desde que si nosotros como profesionales, a veces tú puedes ver, no, ese es un retraso global del desarrollo, no, esa es una disfasia, no, esa es una infraestimulación, no, mira la familia, cómo está estructurada, no, mira el historial de la mamá, no, pero recuerda los factores de riesgo, no, pero es que la prueba dice... Tienes que tomar muchos elementos, no para dar un diagnóstico, sino ya centrarte en el abordaje, porque temprano significa, pues que si ya viste algo que compensar, ya tienes que estar compensándolo. Y la mamá no esperar a que le den la guía, la mamá ya imaginar cómo lo puede compensar. Bueno, a ver, ya sé qué voy a hacer, voy a jugar con él un rato. ¡Hey, fulanito, no me estás viendo, mírame! Ya la mamá está proponiendo, ya la mamá está intentando, pero dejo de hacerlo cuando no encuentro una respuesta, cuando el niño le deja de mirar, cuando el niño ya no le llama, ya no la toma en cuenta, cuando ya estoy ensimismado. Pero la mamá no ocupa llegar a ese punto, porque entre más temprano mejor. ¿Cómo podemos ayudar a la mamá a prevenir? ¿O cómo podemos aminorar? ¿No? Más que fijarnos en la dificultad, fijarnos en el alcance. Yo lo primero que le digo, independientemente de la edad que tenga tu hijo, independientemente de la edad que tenga tu hijo, mucho contacto visual, para todo. Si yo te voy a dar café,
toma tu puro contacto visual arriba para que me mires a la cara, veas mi rostro, mis expresiones. No le voy a dar al niño acá abajo, ni siquiera me está mirando, y tampoco le voy a dar así, o sea, el contacto. Vas creciendo, tenga 6, 7, 8 años, mírale mucho. Cuando se vaya a dormir, quédate un rato mirándole, que él vea que le estás mirando. Hay que durar con una duración de contactos visuales de 8 segundos mínimo, como un contacto visual sostenido. Y ese contacto visual lo vas a encontrar en el niño antes de los 3 meses. Aquí. Entonces, ahí viene el barrido visual. No le dejo de ver. Le estoy conteniendo. Mi contención inicia los límites corpóreos, los límites psíquicos. Empieza la intersubjetividad, empieza ahí el vínculo afectivo, con ganas de estar contigo, muy calmada yo, sin pensar en Coppel, ni en fábricas, ni en que me terminaron, ni cosas de estas, que todo estará bien. Lo que yo le hago sentir al bebé... Que es un momento entre la madre y el niño. Sí, es algo tan íntimo, pero ¿desaparece a los 3 meses? No, es que por eso se dice, lo que se descubre dentro de las neurociencias, es que hay que tener hijos cada 5 años. Porque yo apenas estoy aquí y apenas estás caminando, te estoy viendo cómo caminas, disfrutando y ya tengo otro. Ya dejo de mirarte, ya me estreso. ¿Sí me explico? Y otro. Y no está en ningún lado. Entonces, culturalmente, es que quiero tener muchos hijos. Bueno, está bien. Y si la mamá es una mamá que... Es que hay mamás que en verdad te pueden hasta con 10. Sí, pero tiene esa habilidad, tiene esa capacidad, tiene esas ganas de estar. A diferencia de que... Yo no he escuchado a veces mamás que dicen, me urge llegar a mi casa porque ya quiero quitarme las zapatillas para ponerme a jugar con mi hijo. Rara vez he escuchado eso. Yo he hecho, las mamás no me van a dejar mentir, y las personas que han colaborado con nosotros. Hay mamás que en verdad tienes que decirles cómo jugar. Pero también esto nos ha ayudado a observar que hay diferentes tipos y tipos de mamás. Sí. Y estas mamás... También hay ciertas características para ciertas alteraciones o trastornos. Ojo, digo la palabra mamá para que no me vayan a linchar como a lo mejor querían linchar a Leo Kanner en su tiempo, que Leo Kanner dijo, hay un tipo, o hay mamás refrigerador, ¿no? Que hay una cara que muy rígida, fría. Inexpresiva. Bueno, inexpresiva, me imagino que se refería a ese vínculo que no está, ¿no? Hay mamás que les cuesta sonreír, tal vez porque no es de que no quieran al niño, sino que traen un dolor, un trauma, una decepción que no les permite sonreír con el niño. Ajá, entonces hay que ayudarles. Están ocupadas, o sea, físicamente están, pero mentalmente no se encuentran. Fíjate que me llamó la atención lo que mencionaste al inicio, que cuando se da el diagnóstico inicial, la mamá está pensando en lo que no va a poder hacer el niño. El bloqueo. Y no tanto en lo que sí va a poder hacer. Bueno, dijera Paulina Sandoval, mi amiga Pau, saludos, de Sein. Hay 2 tipos de miedo. Uno que te impulsa y uno que te paraliza. Sí. Tener miedo no es malo. Todos tenemos miedo. Todos sufrimos y nadie está exento del sufrimiento. Quedarnos anclados al sufrimiento es la diferencia. Podemos observar a mamás que nunca se dieron cuenta que tuvieron depresión posparto porque no hubo un guía terapéutico o alguien que guiara ese neurodesarrollo. Los neurodesarrollos de los individuos, principalmente en Nayarit, tienen que ser observables y que podamos asegurarle a la mamá que ese desarrollo va a ser cuidado y observado, y se requiere ese tipo de intervenciones desde una cultura real hacia el cuidado del cerebro y hacia el vínculo con el recién nacido. Solamente así podremos erradicar o aminorar ciertas, violencia, ¿no? ¿Cómo hacer mejores individuos? Pues el que asesina, el que mata, el que roba, el que miente, el que se obsesiona, el que no se quiere a sí mismo, todo parte del vínculo con la madre y la vida intrauterina o con el padre. No creo que haya niños malos. No creo que haya fetos que nacen malos, con ganas de incidir en esa conciencia, no. ¿Puede haber un factor ambiental que lo detone? Sí. ¿Puede haber factores emocionales que lo detonaron y cambiaron el estado mental, psíquico y neurológico de esa persona que ahorita ya está en la cárcel? Sí. Entonces la importancia de cómo hacer una verdadera cultura a erradicar la violencia. Y la violencia no se va a erradicar
de una manera que genere más violencia o más miedo o más psicosis. Sino con la crianza. Sino desde la crianza, esto va a estar claro que tenemos que iniciar. Y los que ya están, pues tenemos que darle la oportunidad de ser evaluados desde todas sus esferas. Por eso la importancia de los psicólogos, psicoanalistas, peritos certificados para saber si en realidad esta persona a lo mejor tiene un trastorno. Yo he visto muchas personas con autismo adultas, pero son callejeros o son personas, y tú dices, esta persona a lo mejor tuvo autismo, esta persona tiene una afectación cerebral, y a lo mejor lo consideraron un problema de conducta. Creo que tocan a lo mejor. Ahorita. Bueno, me quedo aquí platicando con ustedes. Ahí están algunas de las A preguntas. ver, Enseguida. Sergio va a abrir la puerta. El neurólogo atiende a mi hijo hace 2 años y medio. En su diagnóstico escrito puso que tiene TEA y me lo dijo con tal mamá. Mateo tiene TEA, no es autista como tal. Por lo pronto no le daré medicamento. Bueno, es muy importante considerar, mamá, que tú puedes buscar alternativas y opciones y que te puedes permitir guiar por un neurólogo y que te puedes permitir guiar por otros especialistas, pero que tú también tienes que determinar si tú ves conveniente, porque un fármaco, porque un probiótico, porque mejor un alimento, por qué optar mejor por el ejercicio, regular el sueño, para ver si aún es candidato. Cuando hablamos de trastornos, pues aquí los especialistas en los cambios neuroquímicos a través de fármacos son los neurólogos. Y aquí los especialistas para modificar o mejorar la estructura psíquica mental, pues son los psiquiatras. Y así nos vamos, ¿no? Pero también es importante que tú observes y que tú comentes. ¿Por qué? Las mamás van comentando poquito a poquito. Hay que comentar lo más verdadero que puedas, la mayor información que le puedas dar al clínico para que te dé luz, por así decirlo. Ya me dijeron que es TEA, ¿ok? ¿Qué sé sobre el TEA? ¿Qué investigo sobre el TEA? Y la mamá lo que hace es primero meterse al internet. 2, buscar a alguien o una vecina que ya le recomendó cierta situación o dirigirse a un clínico. Aquí la importancia de la prevención desde ese guía de esa vida intrauterina. Pero, ¿qué te recomiendo? Es muy subjetivo decir, sí, no le des fármaco. Hay que ver si fue epiléptico, si convulsiona, si tiene una alteración significativa de sueño. Hay que ver si no viene asociado otra alteración, ¿sale? Que se observa a través de estas tomografías o incluso estudios genéticos. Ese chico parecía autista, sí, toda su sintomatología pareciera de un autista, pero es un síndrome de Williams, es un síndrome de retraso, es un trastorno global del neurodesarrollo. ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor vas a tardar mucho tiempo en descubrir si es verdad, es mentira, si tiene o no tiene. Yo lo que te recomiendo es que el lugar más cercano que tengas en tu casa, donde puedan intervenir estimulando, porque es muy difícil, es muy distinto estimular que intervenir. Sí. ¿Sí? Pero que principalmente tú observes en tu casa. Yo te recomiendo que primero regules alimentos, quites colorantes verdes, azul, rojos, morados y negros en dulces, galletas, panes y juguitos de cualquier presentación. Que elimines lácteos, porque también los chicos tienen alteraciones sensoriales y los alimentos caen de diferente manera, que en Reconexión próximamente vamos a explicar sobre el cerebro intestinal, ¿no? A través de especialistas de ciertas, ¿cómo se llama? ¿Nutriólogos? Sí, de los que fabrican los medicamentos. Bueno, se me fue el nombre, ¿no? Laboratorios. Farmacéuticas. Okay. Ajá. ¿Cómo está relacionado el alimento con la alteración de sueño? ¿Cómo está relacionado el alimento con la impulsividad de mi hijo? ¿Cómo está relacionada las harinas con la desatención de mi hijo? ¿Y cómo está relacionado los colorantes con la agresividad, irritabilidad de mi hijo? Pues lo mismo, todo lo que acabo de comentar, cómo está relacionado con el sueño. Entonces hay que descartar alteraciones de sueño,
regular o descartar alteraciones alimenticias para poder proponer. Pero si la mamá no le dice que al neurólogo que se duerme a la 1, yo he tenido mamás, mamá, ¿y ya le dijiste al neurólogo que se duerme a las 2? Y que no es por falta de sueño y que porque yo a las mamás les doy el informe descriptivo para que lo entiendan ellas, pero para que lo lleven. Ajá. Porque las mamás también por miedo, y es un miedo natural, ay, yo cuento lo más funcional de mi hijo porque me da miedo escuchar que me lo dicen. Sí. Y es válido y a veces nos limitamos y ese es un perder tiempo. Mamá, tú ve con la carne al asador, como le decimos a las terapeutas, pon la carne en el asador todo el día hoy. Ajá. Y todo lo que puedas rescatar en tu hijo en el día. Mírale, háblale, dale muchísimas indicaciones, pero no de nada más hacer aseo, ajá, sino me gusta mucho cuando me traes la pelota. Okay. Me gusta mucho cuando me ayudas a recoger ese papelito que se cayó. Es decir, hay que darle muchas indicaciones. El lenguaje está comprobado que con la voz de la mamá madura el sistema nervioso hace 30 años. La voz de la mamá cae a la caja torácica, hace una resonancia y también cae en el vientre. La voz de la mamá forma también el sistema auditivo. Sí. Entonces ya viene una cuestión evolutiva, como lo dijera Darwin, de las especies, pero nos falta la estructura psíquica. Entonces Darwin no estudió la estructura psíquica, lo que es tangible y evoluciona, y lo que evoluciona que no se ve como la psique. Entonces estos trastornos son psicoemocionales hay muchos mentales o son trastornos ¿cómo se llama? De desintegración psíquica corpórea, un ejemplo, como lo decía Da Fonseca en su escrito de neuropsicomotricidad, ¿no? Bueno, pues hay trastornos que son visibles, otros que no son visibles. Tienes que tomar mucho en cuenta el repertorio motor. Si eres especialista, si eres maestro, no sé, el repertorio motor, los tonos musculares, cómo es la integración de esos repertorios motores, ¿no? Cómo es, si tienen un tronco colapsado, la higiene de la postura, cómo es esa pinza, cómo es la fuerza, la resistencia, cómo trabajamos el control inhibitorio, ¿no? También está muy relacionado con la psicomotricidad, que es psique, mente, cuerpo y movimiento, pues estamos conectados en un todo. Pues si yo me muevo el dedo, estoy moviendo un hueso y ese hueso está, mira, moviendo mi antebrazo, esa está modificando mi tono muscular, un ejemplo, y esas terminaciones están haciendo ciertos engramas o están iniciando un patrón de movimiento, por así decirlo. La mamá tiene que permitir que su hijo ande mucho en brincolines, de malla negra, no de los aguados, no en la cama, como le comentaba otra familia el día de hoy, no en la cama, no en los sillones, porque no es una base rígida. Aparte de que es una conducta que no la puedes hacer en ese momento, no es para brincar en la cama, bájate de la cama, te gusta brincar, pero ahorita no podemos brincar. Bien, entonces el niño tiene que trabajar este patrón de movimiento que automáticamente nos va a ayudar a trabajar y madurar trabajar el área vestibular, que es fundamental para el equilibrio. Por eso les comento a las mamás, en cuanto tú le enseñes a tu hijo una semana que te tardes en darle bicicleta, enseñarle a andar en bicicleta, mira todo lo que pones en uso, todas tus áreas prefrontales, tus funciones ejecutivas, equilibrio, resolución de problemas, como lo es el laberinto, focalización. Okay. Y modificamos automáticamente áreas prefrontales que nos van a ayudar en la irritabilidad, en la impulsividad, como el control inhibitorio, sí. y que nos van a ayudar a modificar en la flexibilidad de pensamiento, que no se puede ver, pero se puede palpar con la acción y la conducta. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué cosas definitivo no hacer con un niño que tiene autismo? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Con el niño que no tenga autismo, porque sinceramente no sabemos nada. Yo no sé nada sobre el autismo. Sí, bueno, lo pregunto por lo siguiente. Sí, pero yo digo no necesariamente el autismo. Lo que una mamá debe de evitar hacer si su hijo es menor a 3 años o todavía no cumple los 12, porque cuando culmina el desarrollo psíquico-motor hasta los 12 años. ¿Sí? ¿Podemos observar niños que se hagan pipí a los 8? Sí. Si es esporádico,
Si es continuo, hay que ver si no es ansiedad, qué situaciones de ansiedad se viven en casa, y si ese copres, si el niño se hace popó, eso ya es una cuestión completamente distinta, ¿no? Por eso la importancia de darle ya esta información a la mamá. Ay, pues el mío no hace y normalmente se estriñe. Pues eso tiene que ver con una cuestión. Pues no es normal, quiero que sepa. No, entonces, pero la mamá que a lo mejor pone cualquier cosa, supositorios para que evacúe. Sí. Pues también está relacionado con el funcionamiento mental autista, como el niño que normalmente desprende, no se siente diferenciado de ese desprendimiento y cree que es un órgano más la popó. Okay. Entonces nada más se evacúan en cuestiones rígidas, o pacientes que yo he atendido mayores a 12 años que todavía requieren hacer popó fuera de la taza. Es muy importante que la mamá comprenda que antes de que aparezca una sintomatología tan significativa como la que podemos ver después de estas etapas, ya no puede dejar al niño, ojo, mayor a 20 minutos en un electrónico. Okay. Llámese cualquier electrónico. Puede ser diferido. 20 minutos a lo mejor como a las 10 de la mañana, porque muy temprano un electrónico como para qué, señal de que tienes cosas que hacer, ¿verdad? O no tiene, no sé, ¿verdad? El número 2 es de que no puedes permitirle ningún electrónico si van a ser ya las 7 de la noche. El cerebro también va bajando su actividad eléctrica y cuando nos vamos predisponiendo para el sueño ocupamos tener ciertos niveles ya. Y a veces los estímulos de mi casa no me permiten bajar esa actividad o lo que es en casa o los electrónicos o el ritmo de trabajo de los papás. Otra cuestión, que no podemos dejar la alimentación en manos de la mercadotecnia. Malo. Entonces, si es malo para uno. Entonces la mercadotecnia vino a impactar de manera muy significativa ¿con qué? Con las galletas y el juguito. Y a mí me tocó capacitar, Sendis, que en verdad todo lo que encontrabas en la mochila, no sé si Sendis o preescolares, bueno, donde haya estado para no regarla, literal. Si a mí me dices, a ver, álgebra, tu memoria intangible, no lo puedo ver, pero lo puedo pensar. ¿Qué crees que trae un niño de lonche en su mochila? Yo gano. Galletas. Unas Chokis. Juguito. Ese va a ser el porcentaje más alto, galleta y juguito. Ajá. Porque es lo más rápido que puedo conseguir, lo más práctico. Sí, pero para que traiga algo en la barriga. Pero eso nos da información, por eso lo importante del psicoanálisis. Eso nos da información, a ver mamá, ¿por qué le compras este lunch? ¿Cómo es que comemos? Y a partir de ahí podemos ir haciendo una reeducación y no necesariamente decir, es un trastorno alimenticio, como lo veía hoy con otra familia. Ajá. Mi hijo tiene alteraciones alimenticias. ¿Qué come? Tan. Y cuando comemos en la casa no acepta todo. A ver, ¿comen en barra o comen en comedor? ¿Comen juntos o comen cada quien por su parte? Cuando comen, hay electrónico prendido, el niño se acerca a la tablet. Eso es lo primero. Cuando estás cocinando, ya estás dando noción de a qué huele, qué vamos a comer, haces anticipación verbal. Es decir, los rituales en la familia, en la crianza, también pueden generar déficit, sí. La falta de esos rituales en la familia. Ok. Para esto, bueno, no sé si ya leíste este comentario, en lo que ahorita yo me levanté, menciona Milena Hernández. Dice, tengo una hija de 3 años. Desde pequeñita yo siempre fui muy parlanchina con ella. Siempre le he hablado claro, con palabras completas. Y aún así ella empezó a comunicarse mucho con señas. Actualmente palabrea, pero no dice frases, no sostiene una conversación, así se corta. Bueno, mira, ¿así se cortan? Así se corta. Yo me imagino que se refiere a la conversación. Ah, ok. Dije, se autore. Ajá. Bueno, hay que descartar que no exista una hipoacusia, mamá. O sea, que la niña realmente tenga sus tamizajes auditivos. Porque no, pues el mensaje no va a decir la generalidad de la alteración del niño. Hay que ver los tonos de voz de la mamá. ¿Sí? Hay que ver la dosificación de los estímulos, descartar que el niño no sea sordo, en pocas palabras, ¿sí? Hay que descartar también que no venga otra alteración en relación a la recepción en la comunicación, ¿no?
Y esto te lo va a saber decir muy bien un fonoaudiólogo, ¿no? Que es el que descarta estas alteraciones. Un saludo a Brisa Rico. Busca a Brisa Rico para que pueda hacerte una valoración en relación a si yo tengo sospechas de que el problema del lenguaje de mi hijo tenga que ver o esté relacionado con una cuestión auditiva. Okay. ¿Vale? Hay que ver cuánto tiempo está en electrónico, hay que ver a qué hora se duerme y hay que ver igual los alimentos, pero sobre todo en el problema del lenguaje receptivo o expresivo, hay que estimular, por así decirlo, estas áreas de Broca, de Wernicke, que están en estas áreas en el cerebro. ¿Cómo? A través del movimiento. ¿Y cómo lo puedes hacer? Para saber si en realidad es una infraestimulación o si a mi hijo le falta movimiento. Nos lo explican que viene el feto, ¿no? Viene el bebé. El bebé cuando libera los brazos, libera áreas en el cerebro. Okay. Cuando tiene el control cefálico, libera otras áreas y así vamos. Sedestación, bipedestación y marcha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que ya tiene un sistema nervioso maduro acorde a su etapa de desarrollo, ¿no? Y luego viene ojo, mano, la prensar, primero lo que viene siendo el biberón, ¿no? Que es el primer objeto transicional. Sí, sí. Entonces el lenguaje está relacionado con la mano. El lenguaje está relacionado con las extremidades. Extremidades inferiores, extremidades... Su cuerpo sí, es todo, un lenguaje. Sí, exactamente. Entonces, una cosa es no hablar, decirlo mucho, por así decirlo, Sí, sí. o no entender, y otra cosa es no intentar comunicar. Sí. Por eso hay que descartar si es una disfasia, disartria, infraestimulación o una hipoacusia o un deterioro auditivo. Claro, claro. O estaremos hablando de una falta de atención conjunta que no me permite ver de dónde viene el estímulo y es posible que estemos hablando entonces de otras características en relación a un trastorno de otro tipo. Del neurodesarrollo distinto, ¿no? Me gustó esta pregunta de Fanny PV. Pregunta: ¿tienen las personas con autismo limitada su capacidad intelectual? Pues yo he escuchado muchas personas, no necesariamente profesionales, que lo mencionan. ¿Están limitados intelectualmente? Bueno, como estamos hablando de un trastorno, que es un trastorno, como lo dice, es un espectro, ¿sí? Nos hablan diferentes autores en la comprensión del abordaje terapéutico, como Carrilé, que es un centro específico que lleva 30 años de servicio, el más antiguo de Europa, que nos explica Corominas, que este trastorno es un trastorno cuantitativo y cualitativo, en la comunicación, en la relación social. Pero si tú no te relacionas, no tienes esa experiencia. Si tú no conectas la emoción con la experiencia, no tienes ese conocimiento. Tenemos diferentes tipos de inteligencia. Existen 9 tipos de inteligencia según Gardner. Tenemos 2 tipos de cerebro, el cerebro este y el cerebro intestinal. Hay que tomar en cuenta todo lo que sea funcional y de alcance para el niño. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El 75, si no me equivoco, el 75% del trastorno del espectro autista viene acompañado de una discapacidad intelectual. ¿Sale? El 77%. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuáles pruebas tenemos para la discapacidad intelectual? Un psicólogo te puede hacer una prueba, un neuropsicólogo o un psicólogo, una prueba estandarizada. Las que ustedes conocen, Raven, Bender, el A2 también, el Banetta y el Banfe te pueden evaluar, incluso te puede evaluar la Baylis, esa flexibilidad o capacidad intelectual. No necesariamente viene acompañado de una discapacidad intelectual, pero sí, los trastornos del espectro autista puede aparecer ese deterioro cognitivo o discapacidad. ¿Cómo vas a apuntar un niño? Una prueba para saber si es discapacidad intelectual. Pues si yo, como dentro del trastorno del espectro autista, tengo una desintegración psíquica y corpórea, porque es un trastorno psicobiológico, psique, cuerpo, mente, estructura psíquica, anatómica, está psicobiológico, sí, sí. ¿no?
Y está una desintegración psíquica y corpórea, y a lo mejor el niño no tiene interacción con el objeto, no me va a apuntar a la prueba y no me va a apuntar a que tenga una capacidad intelectual buena. El abordaje en la aplicación de la prueba determina el alcance, pero también es un parámetro de bastante error si queremos medir la capacidad intelectual dentro de un trastorno cuando hay alteraciones motoras, ¿no? Suponemos que tiene discapacidad intelectual, pero por eso comentaba, ya hay que basarnos en el alcance porque existen otras esferas que tienen que darte el alcance en lo intelectual y que no necesariamente ocupas una prueba para darte cuenta que tiene alcance intelectual y no necesariamente un número de intelecto, ¿no? Si el chico es consciente, niveles de conciencia, integración psíquica corpórea, funcionalidad con el cuerpo, intencionalidad de estar, saber hacer, saber y saber ser, sí, pues bueno, no nos habla de una condición intelectual. O sea, no podemos saber si todos los chicos dentro del trastorno en realidad vienen con una discapacidad intelectual, y esto lo vas a conocer a lo mejor después de los 5 años, después de los 6 años que pueden ser medidos. Y hay otras pruebas que no los miden a esa edad, que los miden a partir de los 8 años. Entonces hasta los 8 años voy a saber si tienen discapacidad. O sea, ok. ¿Sí? Entonces hay muchas, el abordaje, por ejemplo. O sea, uno quisiera adelantar cosas, pero lamentablemente... Bueno, es que queremos ayudar, queremos prevenir y queremos optimizar lo antes posible el neurodesarrollo de ese niño que ya viene vulnerable o con el factor de riesgo o con el signo de alarma. Por supuesto. El abordaje en la prueba. Sí, y lo veíamos ahora con Pilar Barraza. Un saludo a Pilar Barraza, que nos dio la capacitación del BANFE. ¿Sí? Depende mucho cómo abordes. Yo me puso un ejercicio que era hacer secuencia de los números hacia atrás, ¿no? Restando. Y a mí se me dificulta bastante, yo me quedé bloqueada, fíjate cómo el lenguaje también nos bloquea y cómo el nombre, ¿no? Yo estaba bloqueada con mi nombre álgebra, y porque álgebra tenía que saber sobre matemáticas. Y entonces no apunto a la prueba y me pongo nerviosa y caos, ¿no? Yo sudando ya. Entonces, pero cuando me hizo el abordaje de tú eres capaz, no creas, o sea, empieza ese abordaje, y eso que no tengo una condición de discapacidad, el abordaje determina el alcance. La prueba no determina el alcance ni el abordaje. Es el abordaje del profesional en saber cómo dar un diagnóstico lo más sutil posible a la mamá para no bloquearla, no regarla, y también cómo interpretar el alcance real del niño. Sí. Yo lo veo con unas psicólogas aquí, compañeras también, donde pueden ser un máster, pueden ser especialistas, pero cuando queremos evaluar un niño con alteración del neurodesarrollo, ahí ya ahí es donde... nos bloqueamos, ¿no? Decimos no, y entonces el abordaje determina el alcance de funcionalidad. Por supuesto. Pero, pues se nos fue el tiempo de volada. Ay, pues no hablamos nada de nada. Se nos fue de volada. Hay muchas preguntas, pues como les dije, me encantaría que se pudieran responder todas. A ver, pues echa otra. Pero a ver. Rapidito. A ver, la para ayudar última. a las mamás. A ver. Dice: mi hijo tiene 1 año 10 meses. Tuvo sufrimiento fetal por el parto tardío y aspiró meconio. Estuvo hospitalizado 2 meses pasando por varios problemas respiratorios, hasta que dejó de depender de oxígeno y lo dieron de alta. Actualmente ya no necesita ningún medicamento y los pediatras han dicho que está sano, pero he visto que cuando le causa mucha emoción o lo impresiona mucho, abre la boca y abre y cierra las manos. Abre mucho la boca y abre y cierra las manos, pero al decirle no, lo señala aquí en mayúsculas, lo deja de hacer. ¿Es normal que los niños hagan eso? Bueno, puede responder nada más al estímulo y que el niño lo asocie, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que presentó factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué necesito hacer como mamá? Lo primero, que si el niño ya presentó factores de riesgo, hay que ver si sigue la lactancia, ¿no? Sí. Yo lo que recomiendo mucho, sea prematuro o no prematuro, factor de riesgo, no factor de riesgo, y que ya está en casa, hay que ver si no es una crisis de ausencia, hay que ver si no son alteraciones neuropsicológicas, neurológicas. Yo sí te recomendaría, por las características que estás diciendo, primero acudir a un neurólogo, ¿sale?
Aquí tenemos a Jiménez Arredondo, certificado en pediatría, que me gustaría conocer posteriormente a tu amigo Efraín Puentes, Ajá. Que me imagino que ellos podrán orientarte en relación a si esto no nos está hablando de una predisposición, bueno, no asustar a la mamá. Primero hay que ver cómo está la actividad en el cerebro de tu hijo, pero no le pongas ningún celular, no nada de electrónicos, intentar contenerle mucho con el cuerpo, lo que hacemos o lo que hacen los canguros o lo que hacen las neonatólogas, por así decirlo, y que, saludos a Claudia Basulto en Estados Unidos, en el Hospital de Pediatría como enfermera, fíjate qué padre, y trabajar con cómo las enfermeras en realidad pueden hacer un trabajo fenomenal desde los hospitales. Esa es la intención de iniciar terminando la pandemia, ¿no? Empezar a capacitar o exponer estos signos de alarma en enfermería para poder ayudarnos. Hace mucha contención. ¿Y qué les comento a las mamás? Pues ya lo comentábamos, que todo está relacionado con el cuerpo, ¿no? Sí. Hay que ver que la mamá puede hacer unos pequeños tonos musculares con su hijo, trabajar todo lo que es la fascia, ¿sí? Aparte de estar trabajando el tono muscular, estamos estimulando otras áreas no afectadas a través de las terminaciones nerviosas, que es la piel, y comentábamos en el video pasado que había por cada centímetro cúbico 5,000 terminaciones nerviosas. Okay. La mano y las extremidades están pues bueno, conectadas con lo que es el área orofacial y con el cerebro. Pero yo, mamá, antes de dar un abordaje, y si tú no tienes la posibilidad de ir a un neurólogo próximamente o lo que sea, sí es importante que observes si hay alteración en el sueño, cómo es su lactancia, si es un destete o algo difícil de contener para ver. Pero principalmente puedo decir unos signos de alarma en bebés pequeños, ¿eh? Sí. Hay que observar si no se arquea en la cuna. Normalmente estos chicos se arquean bastante en la cuna, ¿no? Irritabilidad. Ese es un signo de alarma. Sí. Okay. Y la mamá le mece, le calma, le lleva al pediatra, pareciera que es un cólico y ya lo revisaron y nada, pero difícilmente se calma. ¿Sale? Ahí vienen esas predisposiciones. 2, que el niño no tenga un repertorio motor, que no tenga un amplio repertorio motor, ni expresivo, ni estos contactos y barridos visuales desde que está chiquito, y que me sigue el dedito, y que me estira la manita, ¿no? Que tenga alteración de sueño, que duerme muy tarde, y la otra, que es un niño que normalmente no demanda, o que duerme mucho, porque dentro de esos trastornos también podemos observar que hay niños que desconectan con el sueño. No es normal que un niño de 5 años, 6 años, duerma 2 horas. Ajá. No. Y el que no demande no significa que es bien portadito. Es normalmente, eso se escucha mucho en las entrevistas. Él no me hacía demandas, el típico niño calladito, bla, bla. Es que también eso no es típico. Tiene que ser un desmadre el niño. Hay que observar la escala de desarrollo. Te puedo recomendar, hay un librito, que no lo tengo aquí, pero aquí tengo varios y también tú lo puedes fotocopiar y lo puedes buscar, del doctor, que viene bien explicadito, bien, y es delgadito, del doctor, que le mando un saludo también al doctor Rafael Velázquez de la Ciudad de México. Y él hizo un libro donde ahí viene bien explicado por la mamá las etapas del desarrollo. Si no, mamá, yo te recomiendo que acudas a un pediatra y puedas tener, no la prueba, sino algún tipo de tamizaje que él te pueda proporcionar, o los puedes buscar también. Y ahí vienen las etapas. Busca un tamizaje que es un tamizaje peruano, que es, bueno, no necesariamente por el país y todo esto, pero ahí describe bien qué es lo que tiene que hacer un niño al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Y no nada más te va a dar la luz a decir, esto ya tendría que hacerlo, sino también te da luz a estimular ya esa área que tienes que estar estimulando, porque ya sabes que tiene que hacerla. Todas las pruebas normalmente parten de GESEL, que fueron las primeras pruebas pero bueno, hay un montón de cosas. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. El tiempo se nos fue pues de volada, hay muchísimas preguntas. Qué bueno que les gustó el tema. Muchas gracias, maestra Álgebra. Y bueno, el tema de la siguiente sesión, bueno,
ahí sobre la marcha, la maestra de álgebra nos va a decir cuál va a ser el siguiente tema. ¿O ya lo tienes, el tema, o luego me avisas cuál es? Pues podemos hablar de cómo ayudar a la mamá en el juego con su hijo, que es una etapa primordial para también frenar ciertas sintomatologías o observar otras sintomatologías. El vínculo, se podría decir el vínculo. Todo va a partir de ahí. Okay. Y la importancia del empoderamiento con el papá, que esta fue una semana bien intensa aquí en Reconexión, porque hoy nos toca reconocer al papá. Okay. La importancia que tiene que la mamá reconozca al papá. Así me haya hecho algo, así me haya hecho infiel y que se fue y que... Ojo, son unos temas tan delicados porque en México creemos que el hombre tiene la culpa y que las cuestiones de violencia parten del hombre. No es así. No es así, ni basado en las neurociencias ni desde el psicoanálisis. Okay. Entonces, lo que está sucediendo actualmente con la violencia, las discapacidades y que no se estén detectando discapacidades a tiempo o trastornos a tiempo es porque no estamos informados. ¿Desde dónde? Desde temprana edad. La urgencia de la educación del ser, la urgencia que tenemos en estar haciendo propuestas de prevención desde la formación del ser, es decir, desde que el individuo, y así tendremos mejores Nayaritas. Ya parezco político, ¿verdad? Pero, sí, ya ahí la llevas. Sinceramente, se puede prevenir la discapacidad y aminorar en muchas cuestiones. Los trastornos, sí. Okay. Desde la crianza, sí. Regulando el sueño, sí. Y regulando 1000 cosas que puedes aprender. Okay. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Pues esperen el próximo viernes. Todavía tenemos más información. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Y si nos pueden ayudar a compartir el video, muchas gracias. Sonia, ven a Tepic. Adiós. Álgebra, ¿cómo te pueden encontrar en internet, en Face? Reconexión Integral Álgebra o Encinas Moya Álgebra. La verdad no contesto por inbox. Okay. Hay un teléfono en la oficina que es 169-4920. Okay. La sucursal Insurgentes en este momento, porque es por grupos, no, hasta que nos digan ya ¿no? Sí. Pero te puedes informar en la sucursal San Juan, que es en donde estamos ahorita, y con mucho gusto te doy la información o te hago una propuesta de guía, lo que tú, así como estás preguntando aquí, ¿no? Estamos para servirte y para compartir, pero no mandar mensajes de otra cosa. Ay, no, es que en verdad, ¿vieras? Okay. Bueno, en fin. Bueno, ahí está. Que pasen muy buenas noches, muchas gracias.